Ya, estamos de vuelta, supongo. Que cumplamos los horarios que habíamos estipulado, ¿ya? Acabo de iniciar la grabación para que lo tengan presente, ¿ya? Así que vamos a comenzar nuevamente. Bien, eh, vamos a compartir la siguiente presentación. Díganme si están copiando esta cuestión, si están viéndola. Sí, profe, se Sí, ve bien. profe. Ya. ¿No es cierto? Nosotros terminamos ya con la parte del núcleo. ¿Me están escuchando? Parece sí. Terminamos con el núcleo y bueno, ahora nos metemos con los electrones, pues la otra parte del átomo. Acuérdense que don Erwin Schrödinger, este caballero, nos dijo que el átomo constaba de dos partes bien definidas. El núcleo, donde estaba la masa, allí nos metimos con los protones, con los neutrones, con el másico, el atómico, nos metimos, ¿cierto?, con la radiactividad, que son fenómenos del núcleo. Fisión, fusión, todo ese tipo de cosas. Y ahora nos metemos acá, a la envoltura. La envoltura donde están los electrones. Y la envoltura tiene dos partes. Digamos que tiene esto de aquí, que es la corteza, la parte más interna, y todo lo de afuera es la capa de valencia, que vamos a distinguir eso nosotros, para mayores comodidades, ¿no es cierto? En términos generales sería eso, no nos metamos con tanto complicación, pero igual vamos a hablar de un par de cosas, como por ejemplo, hay que recordarse de don Niels Bohr, este físico de Dinamarca, ¿cierto?, que habló, ¿se acuerdan de el núcleo con su masa? Y que los electrones estaban en diversos niveles de energía en torno a este núcleo. Y que aquellos electrones que estaban en niveles más lejos del núcleo tenían más energía que los que estaban más cerca. ¿De acuerdo? Hagámonos esa idea más o menos de Bohr. Pensemos en el átomo así. ¿Okay? Y lo vamos a mezclar un poquito con la idea del modelo mecano cuántico, que es lo que tenemos que conversar ahora. También dijo, ¿no es cierto?, que cuando un electrón saltaba de un nivel interno a uno externo, ganaba energía. Y al volver, esa energía ganada la eliminaba como luz, como un fotón, ¿cierto?, hacia el exterior, por decirlo de alguna forma, cuando volvía a su nivel normal. Ya. Bohr, entonces, ¿no es cierto?, dijo prácticamente que los electrones giraban en torno al núcleo describiendo órbitas circulares. Y Sommerfeld dijo después que no, porque aparte de eso también habían órbitas elípticas, ¿no es cierto? Entonces la cuestión ahora es la siguiente: ¿cómo diablos, por decirlo así, están ordenados los electrones en torno al núcleo? Y bueno, y para eso es lo que viene ahora, que vamos a hablar de la configuración electrónica. Que hay propuestas teóricas que nos dicen de cómo más o menos estarían los átomos o cómo estarían los electrones en el átomo. Y allí viene la configuración electrónica y todo ese tipo de cuestiones, que ese es nuestro objetivo de ahora, de esta segunda parte de la clase. Darnos cuenta qué pasa con la estructura electrónica, recordar cómo se escribe la configuración y a partir de esa configuración sacar alguna información que es útil, que nos sirve, que nos va a dar información, valga la redundancia. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que pensar en lo que se llama mecánica cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica? Es una parte de la física que surgió después de la mecánica clásica newtoniana, por decirlo así, y hasta ese minuto, principios del siglo pasado, la mecánica clásica newtoniana era capaz de explicar muy bien lo que pasaba con partículas macro, con partículas grandes, ¿cierto? ¿Qué pasa con los planetas, por decir algo? ¿Qué pasa con un vehículo que se mueve de un punto A a un punto B? ¿Qué pasa con la bala que sale con un proyectil que sale disparado de un revólver? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con unas balas de cañón que se tiraban en esos barcos antiguos? ¿Qué pasa con una jabalina que tira un atleta, ¿no es cierto?, en un estadio? A esas grandes partículas se le puede eh, determinar el punto de partida, la trayectoria que describe el movimiento, la velocidad que lleva, la ubicación. Pero
cómo se empezaron a descubrir estas partículas chiquitas, los electrones, que nadie ha visto todavía. ¿Quién explicaba eso? Y allí, con los trabajos de Bohr, de Broglie, de Schrödinger, de Heisenberg, surgió lo que se llama la mecánica cuántica, que explica o pretende explicar qué pasa con partículas pequeñitas como los electrones. ¿De acuerdo? Y ahí surge lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Werner Heisenberg, este caballero, enunció ese principio y dijo que era imposible determinar con exactitud el momento y la posición de manera simultánea de un electrón. ¿De acuerdo? El momento en física es la masa por la velocidad. Y allí es la base de este cuento. Todo lo demás, ¿cierto? Lo pueden leer acá. Igual van a seguir usando esto. Pero yo, obviamente, les preparé también unos apuntes en donde pretendo y creo que explico de alguna forma, a lo mejor más amistosa, esta misma historia. Díganme si están viendo estos apuntes que les proyecto, por favor. Sí, profe. Sí se ve. Ya, entonces le voy a dar el zoom para que lo agrandemos un poquito y vamos a ir revisando esto, que está todo lo que quiero que son como 12 hojas entre paréntesis. Ya, vamos viendo. Electrones en el átomo. El modelo atómico actual, que se llama modelo mecano-cuántico o modelo orbital, que lo propuso Erwin Schrödinger, ¿qué es lo que plantea? Que el átomo tiene dos partes o dos zonas bien definidas. El núcleo, donde bien sabemos está toda la masa, y la envoltura, donde se ubicarían los electrones y específicamente en los llamados orbitales. Allí estarían los electrones. ¿Qué son los orbitales? Zonas de probabilidad de encontrar los electrones. No es 100% seguro. Pueden estar allí. Eso es lo que te dicen más o menos. La mecánica cuántica es la parte de la física que describe el comportamiento de partículas diminutas, como es el caso de electrones, de átomos, de moléculas. Y esto lo hace con bastante precisión, y para eso la mecánica cuántica se basa en las propiedades ondulatorias de la materia, es decir, el comportamiento como onda. En la práctica, se puede decir que el electrón tiene un doble comportamiento, es decir, se comporta como partícula y como onda. Si pensamos al electrón fuera del átomo, este tendría un comportamiento como partícula, ¿de acuerdo? Es así como a las partículas se les puede determinar su posición, su trayectoria, su velocidad. Por ejemplo, como les dije, la bala de un cañón de esos gordos de antes o el proyectil que sale de un revólver. A eso se nos referimos. Si el electrón estuviera solito fuera del átomo, podríamos hacer lo que hacíamos con la bala de cañón, con la bala del revólver. Pero, no obstante, el electrón o al electrón se le debe considerar dentro del átomo, es decir, donde estamos, ¿no es cierto? Ahí está viviendo él, ahí nos interesa. Y allí se comportaría como una onda, así como lo hace la luz, ¿de acuerdo? Sabido es que a las ondas no se les puede conocer lo que a las partículas. No se les puede conocer ni la posición, ni la velocidad, ni la trayectoria. Solo es posible conocerles su energía. ¿Me entienden? Por esa razón, porque dentro del átomo, el electrón se comporta como una onda, y allí viene el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no le podemos conocer simultáneamente la posición, la velocidad, toda esa historia. Por tanto, ahí está el cuento de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto está descrito en el principio de incertidumbre de Heisenberg, que postula que es imposible determinar con exactitud el momento y la posición de un electrón de manera simultánea. Momento, masa por velocidad. Entonces, es imposible saber simultáneamente la posición, la velocidad, trayectoria de un electrón.
sea, nada de hablar de que son circulares la órbita, no pueden ser elípticas, quién sabe. ¿Me entienden? Esa es la cuestión media difusa, media rara, pero así es. Ya. Por lo que se habla entonces de probabilidad de encontrar a un electrón en determinadas regiones del espacio alrededor del núcleo, se refiere. Y estas zonas de probabilidad se llaman orbitales. Por eso el modelo se llama modelo mecanocuántico U-orbital. Ya, esta es una introducción para entender cómo más o menos sería nuestro átomo, ese que deberíamos tener allí metido en la mente. ¿Ok? Aquí viene lo que es la configuración electrónica. Esto significa el cómo ordenamos los electrones en los diversos niveles, subniveles, orbitales de energía. Y hay una propuesta para poder imaginarnos esto, para ordenarlo. Puede que no sea tan ordenadito como lo hacemos acá nosotros, sino que más o menos es la idea para poder darnos un modelo, ¿cierto?, de cómo es esta historia. Corresponde a la configuración electrónica al orden de los electrones en los diferentes niveles y subniveles de energía para cada átomo. Esta configuración se debe escribir considerando que se tiene al átomo aislado y en su estado basal, fundamental o de mínima energía y no excitado, ¿cierto? Es decir, tranquilito ahí, con su igualdad de protones y neutrones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sin que esté emitiendo energía, sin que pase nada, está en su nivel que le corresponde. Orbitales atómicos. Vamos a hablar de los orbitales atómicos ahora. Son las zonas o regiones alrededor del núcleo del átomo en donde hay mayor probabilidad de encontrar a un electrón. Esta es la probabilidad, dice el 99%, dice el no entendido. Hay un porcentaje que te dice que es para justificarse. 99% o 99,9% si quieres ponerlo. Dicen los libros, cuestión de que lo vean. Existen 4 orbitales atómicos que se designan con las letras que se acordarán S, P, D, F. Los nombres de los orbitales se deben a la denominación de grupos de líneas que se observaron originalmente cuando se estudió los espectros de emisión de los metales alcalinos, del litio, del potasio, del rubidio, del cesio, del sodio. ¿Ya? En otras palabras, estas letras designan a los subniveles, ya vamos a ver eso, de energía, en donde estarían los electrones. Su significado viene del inglés, S del inglés sharp, que significa afilado, P del inglés principal, D del inglés difuso y F del inglés fundamental. Ahí está la nomenclatura SPDF. ¿Ya? Esto es primero medio chiquillo, no creo que pasemos de ahí, creo que en primero o segundo nos enseñaban a hacer esto, así que no se compliquen, es bien sencillo. Acuérdense nomás, sí, esto es muy fácil. Veamos primero cuáles son los orbitales. ¿Cuál es el orbital atómico S? Bueno, ahí en la diapo la tengo más bonito, por supuesto, los bonitos están más bonitos. Aquí yo traté de hacer un remedio de dibujito. Orbital atómico S. Su nombre deriva del inglés sharp, significa afilado o nítido, que es, o mejor dicho, hay un único orbital S, uno solo. Y su geometría es esférica. Único orbital S, geometría esférica. Ven, aquí está en la tridimensión, coordenadas X, Y, Z. Se me faltó ahí una Z, no es S, Z. Se le ocurre llamarle Z. Ahora, ¿qué importa que lo pongan ahí? No, pues que el eje X, pero no importa. Acuérdense que esto es tridimensional y uno lo da vuelta cuando quiere. ¿Me entienden? Si quiero aquí le pongo Z, aquí le pongo X, aquí le pongo Y, da lo mismo. Háganse esa idea. Ya, ver, ahí debería ser Z, por los ejes de coordenadas cartesianas. Este único orbital S acepta como máximo 2 electrones. Ojo, puede tener 2, puede tener 1 o puede estar vacío. Segundo, el orbital atómico P, su nombre deriva del inglés principal o principal. Hay 3 orbitales P de geometría lóbulos. Y son isoenergéticos, es decir, de igual energía. El PX y el PY y el PZ de la misma energía. Cada uno de los 3 consta de 2 lóbulos, 1, 2, que se proyectan a lo largo de un eje de coordenadas cartesianas. Cada uno acepta también máximo 2 electrones, el PX, el PI, el PZ. 2 electrones aquí,
2, 4, 6 en total. ¿Correcto? Orbitales atómicos D y F son de geometría mucho más compleja. Los monitos los pueden ver en las diapos o en un libro de los que les di. Su nombre, para el caso del orbital D, deriva del inglés difuso. 5 orbitales D de geometría compleja que tienen variadas formas y también cada uno acepta máximo 2 electrones, como son 5 en total 10 electrones. Y tengo 7 orbitales F, ya que su nombre deriva del inglés fundamental. Cada uno de los 7 acepta 2 electrones máximo, por tanto, un total de 14. 2 en el único S, 6 como máximo en los 3P, 10 como máximo en los 5D, 14 máximo en los 7F. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Para escribir la configuración electrónica, debemos considerar dos principios. El primero es el principio de Aufbau. Esta palabrita viene del alemán, que significa precisamente construcción, de construir. Dice este principio que los electrones se van ubicando en orden creciente de energía. Es decir, primero se llenan los orbitales de menor energía y luego se van llenando los de mayor energía, de menos a más. Es el principio de Aufbau o de la construcción. Si recordamos el modelo atómico de Bohr, vemos que los electrones se ubicarían en distintos niveles de energía que crece la energía a medida que el electrón se ubica más lejos del núcleo. ¿Ven? Nivel 1, menor energía que nivel 2, el electrón que está acá, más energía que el de acá y menor que el 4. Así, esa es la idea. Por tanto, esta misma idea, ¿cierto? Más o menos del Bohr, del modelo de Bohr, fue la que estaría representada, o es la que estaría representada en el llamado diagrama de Moeller, o Meyer le llaman algunos más castellanizados. Y este diagrama de Moeller es que está en las tablitas periódicas, ¿cierto? No sé si bueno, estas tablas que uno tiene por ahí, y ahí atrás sale un diagramita. Y es el que sirve para escribir ordenadamente las configuraciones. El diagrama de Moeller es un método gráfico inventado, postulado, para escribir la configuración o estructura electrónica más o menos ordenadita de un elemento, y se caracteriza porque se trazan unas diagonales por las columnas de los orbitales, por lo que, siguiendo el sentido de la flecha, se cumpliría con el famoso principio de Aufbau o de la construcción. Y aquí está el diagramita de Moeller que yo les digo, pues chiquillos, chiquillas. Les suena conocido, ¿cierto? ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Entonces tengo, desde aquí yo voy de izquierda, de abajo hacia arriba, ¿ven? Algunos lo escriben de arriba hacia abajo, ponen el 1 acá, el 2, el 3, el 4. Yo lo escribo así. Otros, como vamos a ver, lo ponemos para el lado. Lo ponemos para el lado, esto es mucho más fácil ponerlo en una fila. Veamos el diagramita de Moeller a ver si lo recordamos. Fíjense bien, para arriba crece la energía. 5 mayor que 3, ¿no es cierto? Más energético. 5S más energético que 3S. Por tanto, tenemos los numeritos, son los niveles de energía, ¿cierto? ¿Qué sería a fin de cuentas según por eso? Ese es el numerito. En algunas nomenclaturas antiguas son capas. Lo ponen con la letra K, L, M, N, en ese orden. Más actual, número, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y eso lo indica, ¿no es cierto?, el numerito del 1 al 8. En cada nivel, ven, tenemos las letritas, serían los subniveles, nivel, subnivel, nivel, subnivel, nivel, subnivel, nivel, subnivel. Y en cada subnivel estarían los orbitales. Y en los orbitales, he ahí los electrones. Por tanto, primer nivel, más cerquita del núcleo, un único orbital S. ¿Cuántos electrones máximos entran ahí? 2. Máximo 2 en el primer nivel. Segundo nivel, subnivel S, subnivel P, un único S, 3P. 2 electrones aquí en el único S y 6 en los P. Total, 8 electrones. Tercer nivel de energía, subnivel S, subnivel P, subnivel D, único orbital S, 3 orbitales P, 5 orbitales D. Electrones, 2 máximo,
más 6 son 8, más 10, 18 máximo. Nivel 4 y 5, ya está completo este cuento. Subnivel S, subnivel P, subnivel D, subnivel F. Un único S, un único P, 5D, 7F. Total, 2 más los 6 son 8, más los 10, 18, más los 14 son 32 máximo. Máximo 32 electrones. Y bueno, bajamos al sexto, ¿no es cierto? Ya 18 otra vez, porque ya desaparece el F. Profe, ¿Sí, mija? ¿qué va sumando ahí? ¿Cómo? ¿Qué suma? Ah, ¿Los números de abajo, los de arriba o los dos ¿a qué que van a sumo? Aquí mira, sí? mira, mira el quinto y el cuarto, es lo mismo. Tenemos un único orbital S, ¿cierto? Ujú. ¿Cuántos electrones máximos dijimos? 2 ahí. Tenemos 3 orbitales P. El total serían 6 electrones, porque cada orbital acepta 2 electrones. Como hay 3P, tengo 3P, son 6, más 2 son 8, ¿cierto? Tengo 5 orbitales D. Por tanto, puedo meter 10 electrones máximo aquí, 2 en cada uno. 10, 16, 18. Y tengo 7 orbitales F, 2 en cada uno, son 14. 14 más 10 son 24, más 6 son 30, más 2, 32. ¿Me entendiste? ¿Sí? No. Ya, veamos el séptimo nivel, lo mismo que el segundo. Mira, en el séptimo nivel, que está bien lejitos del núcleo, tengo subnivel S y subnivel P, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Séptimo nivel, imagínate que fuera el séptimo por acá, SP. En el S tengo un único orbital S y en el P tengo 3 orbitales P, ¿de acuerdo? Como hay un único orbital S, máximo meto 2 electrones ahí en el único S. Y aquí meto 2 en el PX, 2 en el PI, 2 en el PZ. Máximo 8 electrones. ¿Correcto? Ujú. ¿Entiende la idea o no? Mejor. Sí, más o menos. Más o menos. Pero mira, ve el segundo nivel. Otra vez, segundo nivel. Imagínate este mono. Estoy en el segundo nivel de energía. Aquí. ¿Qué hay aquí? Hay subniveles. ¿Qué encuentro en los subniveles? Un subnivel S, un subnivel P. Me meto dentro de los S un único S y 3 P. PX, P y PZ. Hay 4 orbitales en total. Hay un S y 3 P. Cada orbital me acepta máximo 2 electrones. Como tengo 4 en total, un S más 3P, el total de electrones para el segundo nivel es 8. 8 electrones máximo pueden entrar allí. No puede haber 10. Ah, ¿Ya? sí. A veces, ya, pero eso vamos a ir de a poco, ya, tranquilidad. Entonces, esto del principio de la construcción me lo dice en las diagonales que habla ahí. Yo parto aquí. ¿Qué parto llenando primero el 1S? Subo, bajo, luego lleno el 2S. Bajo, lleno el 2P y paso a llenar el 3S. Una vez que lleno el 3S, bajo nuevamente, lleno el 3P. Y luego sigo la flecha, ¿ves? Lleno el 4S antes que el 3D. Por tanto, el 4S lo lleno antes que el 3D. ¿Por qué eso me dice el principio de la construcción? Porque por alguna razón el 4S es menos energético que el 3D. ¿Ok? Si ustedes suman ahora, fíjense, vamos a sumar todos los electrones. 2 más 8 son 10, más 18, 28, más 32, 60, más 32, 92, más 18, 110, más 8, 118, más 2, 120. 120 electrones máximo puedo meter aquí. Si miro la tabla, el número atómico más alto que actualmente encuentro, ¿tienen tabla por ahí? Díganme cuál es. ¿Cuál es el número atómico más alto que hay en la tabla? Vean la tabla, chiquillos. ¿Cuál es el número atómico más alto? Parto con el hidrógeno 1 y el El último es... 5 y el... Ah, espera. ¿Cuánto es?
Díganme, pues, ¿cuánto es el número atómico más alto que encuentran en la tabla? El elemento que tiene el mayor número atómico en este minuto. ¿El Laurencio? La Lorenzo tiene 103. Fíjate que Profe, hay unos no nuevos. es el Oganesson. ¿Sí? ¿Cuál es el número? 118. 118, que antiguamente se llamaba un octium. Un es uno. El segundo un, 1. Y octium, 8. Un octium. 118. En latín. Un octium. Un octium. Ya. No me acuerdo el nombre que tiene ahora, pueden haberle puesto otro nombre. Pero 118 significa que hasta aquí yo, si quiero escribir una configuración o la configuración del un octium, voy a llegar a 7p6. Porque cuando llegue a 7p6 voy a tener 118 electrones ya. ¿Entienden? Entonces entenderemos que allí esto es una propuesta nomás, pues sí. Tan ordenadito nos va a ser la cuestión. Entonces, usando, y lo otro, ¿no es cierto?, es que también acá el numerito que aparece, no sé si ustedes ven la tabla periódica de esas físicas en papel que uno tiene por ahí, abajito aparece, entre paréntesis, el orden de llenado. Primero el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 lugar, quinto lugar, sexto lugar, luego el séptimo, octavo, noveno, décimo lugar, onceavo, doceavo, treceavo, así ven, así lo vamos llenando. Entonces, por esa razón, uno puede escribir la configuración usando esto así, usando al revés, partiendo de 1 aquí, 2, 3, 4, o bien mi sugerencia, es muy particular, escriban, ¿no es cierto?, el asunto de izquierda a derecha. Para mayor comodidad y entendimiento, se sugiere escribir este diagrama en una fila horizontal, de tal forma que se respete el principio de la construcción, o sea, menor a mayor energía. ¿Ven? Esto mismo, que es lo que hago yo, primero el 1 es, el 2 es, el 2P así, de izquierda a derecha. Y así me queda esto que está acá. Este es el orden correcto. Y así ven, el 4S antes que el 3D, porque es menos energético. Así como el 5S antes que el 4D, porque es menos energético. Cualquier notación a la derecha de otra, 2P, es más energía que 2S. 3S más energético que todos los que lo anteceden. Cambio 2P, menos energético que todo el resto. ¿Ven? Eso. Si lo escribimos así no hay problema. De hecho, uno no escribe, uno no tiene que aprenderse de memoria esto. Toma la tabla y la ve. No se puede equivocar si tiene la tabla en la mano, pues, ¿me entienden? Antiguamente yo les decía, nos obligaban a aprender nuestra tontera de memoria, no tontera, esta cosa de memoria. Y uno se confundía, dejaba la escoba. ¿De qué sirve eso? De nada. Si yo necesito escribir la configuración, me ayudo, tomo la tablita, ahí voy primero así. Lo importante es que interprete qué significa esto. Y eso es lo que quiero que aprendan ahora, interpretar esta configuración. Por ejemplo, la configuración electrónica del arsénico, que tiene un Z33, número atómico 33, me significa 33 electrones, ¿cierto? Porque está neutro. ¿Cómo están los 33 neutrones más o menos ordenaditos acá? Tomo esto y empiezo a poner 1S2, ¿cierto? ¿Por qué no pongo 3? Porque el S me acepta máximo 2 electrones. 1S2, me quedan 31. Después entran al C 2S, 2S2. Llevo 4, me quedan todavía, ¿no es cierto?, 29. Luego viene el 2P. En el 2P tengo 8 orbitales, meto máximo 6. Entonces meto el electrón 4 al número 10 acá. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Ahí llevo 10 electrones. Aquí tengo el 11, el 12, ¿se fijan después? El 11 y el 12. Después en 3P tengo el 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasta aquí tengo 18 electrones. Todavía me quedan 15. ¿Ven? Aquí el 19 y el 20. ¿Se fijan? Acá entran el 19 y el 20. Y los últimos 13 entran acá. ¿Dónde entran, no es cierto? Después del 4S y no el 3D. ¿Qué tengo en el tercer nivel? Subnivel D. Tengo 5 orbitales D. Por tanto, meto 2 en cada uno, máximo 10. 3 de 10, entonces llevo 30. Y ahora, ¿no es cierto? Los últimos 3 entran en el cuarto nivel. ¿Y qué tengo en el cuarto nivel? Al subnivel P primero, que tengo que llenarlo, ¿no es cierto? Antes que el 4D. Por tanto, o antes que el 5S. Por tanto, meto máximo 6. Pero si pongo 6 voy a quedar con 36. Y mi número que estoy buscando es 33. Por tanto, llego hasta 4P3. Y ahí escribí la configuración electrónica
del arsénico, con 33 electrones, ordenadamente, de izquierda a derecha. Si alguien hubiera querido escribirlo así, bueno, ahí, ¿no es cierto? Ahí toda esta cuestión. Llega hasta 4P, hasta ahí me va a dejar 4P hasta por ahí, queda 4P3. 3 de 10, 4P3. Llegaría toda esa parte ahí. También lo pueden hacer, pero bueno, yo sugiero hacerlo de esta manera, para que lo entendamos, porque así nos vamos a sacar la información. ¿Qué información vamos a sacar? Fíjense bien. Esta misma configuración, si la escribimos de forma abreviada, vamos a tener esto. Los gases nobles se toman acá. 2, 4, 10, 12, 18. Hasta aquí tengo la configuración del gas noble argón, ¿cierto? Si ustedes ven la tabla, el gas noble argón tiene 18 electrones. Por tanto, pongo, en vez de poner todo esto, lo escribo así, argón, que es el dueño de todo esto. Entre corchetes argón, y me queda 4S2, 3D10, 4P3. En la tabla periódica, si ustedes la ven, les aparece esto abajito el símbolo. La última parte, que sería prácticamente la capa de valencia. Eso es lo que van a encontrar escrito bajo el símbolo, de una manera muy chiquitita. Si ustedes ven las tablas antiguas, esas que había por ahí. ¿Ya? El segundo principio que debemos considerar para escribir la configuración es el que se llama principio de máxima multiplicidad, también llamado regla de Hund o Hand. Este principio establece que, al haber disponibles orbitales de igual energía, los electrones se ubican de a 1 y se aparejan o aparean solo cuando un orbital cuenta con un electrón o cuando cada orbital cuenta con un electrón. Y aquí recordarán la analogía que hace el profesor cuando les dice que ocurre cuando uno sube al micro. Cuando sube al microbús, buscas el primer asiento, está ocupado, pasas al segundo, está ocupado, vas al tercero que está desocupado. Y el otro, el que viene atrás tuyo, se sienta en el siguiente, en el cuarto asiento. Y el otro que viene atrás, en el quinto asiento. Y ya cuando se empiezan a llenar, ¿cierto? Los asientos, los que siguen subiendo de atrás, bueno, no les queda otro que irse poniendo de a uno, de aparejado. Se van sentando de parejas, ¿cierto? Algo así pasa con esto. ¿Qué pasa acá? Aquí, por ejemplo, te fijáis, en el tercer, aquí, el 3P6, o mejor dicho, voy a acá, 4P3 quiero decir. Aquí en el cuarto nivel tengo el subnivel P y me encuentro con 3 orbitales P. PX, PI, PZ. Y esto te dice dónde quedan esos 3 electrones. Quedan 2 en el PI, 2 en el PZ, 1 en el PX. ¿Cómo es la cosa? Y así lo plantean de esta forma. Por ejemplo, si escribimos la configuración electrónica del nitrógeno y del cobalto, respectivamente, tenemos. El nitrógeno tiene 7 electrones, ¿cierto? En total, si ustedes ven el número atómico. 1S2, 2S2, 2P3. Tengo electrón 1, 2, electrón 3, 4, ¿cierto? Electrón 5, 6, 7. Pero acá, ¿cómo están los 3 electrones en los 3P que son isoenergéticos o de igual energía? Si analizamos el segundo nivel, subnivel P, esto que está encerrado en el círculo, se tienen 3 orbitales P, PX, PY, PZ, los cuales son isoenergéticos, de igual energía. Aplicando la regla de Hund, o principio de máxima multiplicidad, tenemos esto. Electrón 1 y 2 allá, 3 y 4 acá. Entonces aquí están los 3 electrones de los P. El quinto electrón entró a este asiento desocupado. El sexto electrón al PI que está desocupado. Y el séptimo electrón también encontró desocupado al PZ, se metió ahí. Así está la idea, ¿ven? Entonces está el quinto electrón, el sexto electrón y el séptimo electrón. Eso dice la regla de Hund. Veamos el cobalto. Para el cobalto, que tiene un Z igual a 27, tenemos toda esta escritura, ¿ven? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 27. Entonces, hasta aquí tenemos 20 electrones. Y del electrón 21 al 27 se meten en el tercer nivel, subnivel D. ¿Cómo lo hacen estos 7 electrones? Vean bien, porque los 5 son de igual energía. En el tercer nivel, subnivel D, ahí, se tienen 5 orbitales D, ¿cierto? Los 5 orbitales D son de igual energía. Por lo tanto, la regla de Hund o principio de máxima multiplicidad indica esto. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tengo 20 electrones.
Fíjense, el número 21 entró ahí en rojito. El 22 se metió ahí. El 23, el 24 y el 25. Y los dos últimos entraron al final. No les queda más que aparejarse. El 26 en el primero los D y el 27, que es el último acá, en el segundo los D. ¿De acuerdo? Eso dice la regla de Hooke. ¿Se entiende más o menos? Se entiende y se pone una flechita para abajo, para que expliquemos después esa cosa de la flecha para abajo. Así, pues. ¿Comprendía la idea más o menos, chicas jóvenes? Como digo, es un recuerdo, no es tan complejo esto. Por lo tanto, ¿alguna pregunta? No. Si hay silencio, no hay preguntas. No, profesor. Qué bueno. Ahora, ¿qué información sacamos de la configuración electrónica? ¿Para qué escribimos esto? Mucha información sacamos de ella. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando aprendemos a escribir esto así, además, no tienen por qué equivocarse porque cuando estén haciendo una prueba, ya supongo estuviéramos una prueba común y corriente normalmente ahí presencialmente, yo no te escondo la tabla, te digo, escribe la configuración del cobalto, está en la tabla y la copia y aquí está la configuración. ¿Cómo la voy a escribir mal? Pero yo te voy a preguntar cosas que interpretes esto. Te voy a decir, ¿dónde está el electrón diferencial? Eso no sale, ¿no es cierto?, escrito ahí. Te voy a preguntar, ¿cuál es la capa de valencia? ¿Cuál es la corteza electrónica? ¿El elemento es metal o no es metal? Tú me vas a decir, claro, el cobalto es metal. Porque allí dice, pero ¿por qué es metal? Demuéstramelo por esta razón. Y aquí hay una forma de demostrarlo. Eso es lo que aprendamos ahora. Ese es el objetivo de esto. Veamos. Si hacemos una buena interpretación de la configuración, podemos saber, por ejemplo, capa de valencia, último nivel, grupo periodo del elemento al que pertenece la tabla, corteza electrónica, electrón diferencial, si es metal o no metal. Todas esas cosas las podemos saber. Muy fácil. Tienen que acordarse. ¿Qué es la capa de valencia? Capa de valencia, CB, la vamos a abreviar. Corresponde al conjunto de niveles y subniveles que se encuentran más lejos del núcleo, los que están por fuera. Considerando la escritura en fila horizontal que hemos visto, la capa de valencia se reconoce a partir del número de nivel más alto hacia la derecha. Por ejemplo, el flúor. Escribo la configuración, 249, ¿cierto? Entonces tomo número, voy de izquierda a derecha. Me encuentro con el número de nivel más alto, para atrás. Entonces, conjunto de niveles, nivel 2, subniveles, SP. Conjunto de niveles y subniveles más lejos del núcleo. Entonces, capa de valencia para el flúor, 2S2, 2P5. El resto, 1S2, lo que no es capa de valencia, sería la corteza. ¿Y qué pasa acá? Como el núcleo es positivo por los protones y los electrones son negativos, hay atracción y repulsión de cargas, ¿no es cierto? Por tanto, los electrones de la capa de valencia, que son estos dos, el núcleo los tiene muy agarrados, no los suelta para nada, son de él. Nadie se los roba. ¿Cuáles son los díscolos? ¿Quiénes se le van? Estos 7 de acá, po, que están más para afuera, po. Y ellos sí miran para el lado, entre comillas. Se casan. ¿Con quiénes? Con los electrones del otro, de la capa de valencia del otro. Se enlazan, se casan, se unen, forman compuestos. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces, todo esto es la envoltura, donde están todos los electrones. Y dentro de la envoltura está mi corteza y mi capa de valencia. Por tanto, como estos electrones son los que se arrancan, se llaman electrones de valencia. En este caso son 7 electrones de valencia. Veamos el azufre, un segundo caso. Z16. 2, 4, 10, 12, 16. Capa de valencia, según esta escritura, del número de nivel más alto, 1, 2, 3, del 3 entonces para allá, a la derecha. ¿Cuál es mi capa de valencia? 3S2, conjunto de niveles, nivel 3, y subniveles S y P. Capa de valencia, 3S2, 3P4. Estos 6 electrones, ¿ven? Son los de valencia que se van a formar compuestos. Y estos 10, que son los mismos que corresponden al gas neón, fíjense, son los de la corteza, son muy estables, el núcleo no los suelta. Estos se le arrancan, se le van. Capa de valencia, 3S2, 3P4. Así entonces, 1S2, 2S2, 2P6 sería la corteza electrónica, y los 10 electrones de la corteza están
están intensamente retenidos por el núcleo, dijimos, muy agarraditos por el núcleo, no los sueltan en absoluto. En cambio, los 6 electrones de valencia, de la capa de valencia, que se llaman electrones de valencia, son los que participan de las interacciones químicas, es decir, son los electrones que el azufre, en este caso, pondría a disposición para formar enlaces químicos. Eso. Por otra parte, el número de electrones de valencia coincide con el grupo al que pertenece el elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, el flúor tiene 2 más 5, 7 electrones de valencia. Por tanto, es de un grupo 7 de la tabla. Nomenclatura antigua, porque hay nomenclatura nueva. Ya la vamos a explicar. Por su parte, el azufre tiene 2 más 4, 6 electrones de valencia. Coincide con el grupo al que pertenece el azufre, que es un grupo 6. Ya vamos a ver por qué es A. ¿De acuerdo? Veamos otro caso. El arsénico, por ejemplo. Escribimos su configuración, ¿se dan cuenta? Capa de valencia. Escribimos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 33. Del número de nivel más alto, del 4, y me salto el 3D. ¿Por qué lo dejo afuera y no es parte de la capa de valencia? En este caso tengo que dejarlo fuera, por 2 razones. Porque tengo 2 más 3, 5 electrones de valencia, y veo la tabla, el arsénico es de un grupo 5. Y estos 10 electrones los dejo fuera porque están 2 en cada uno de los D. Están aparejados. Y estos van a formar parte de la corteza electrónica. Como están muy estables formando pareja, no los va a soltar para nada el núcleo. Entonces son 5 electrones de valencia. ¿De acuerdo? La capa de valencia sería 4C2, 4P3. Aquí se excluye 3D10, queda afuera, pues estos 10 electrones están 2 en cada orbital D, lo que implica estabilidad, y esos electrones serían parte de la corteza electrónica. Por tanto, el arsénico tiene 5 electrones de valencia, lo que le hace pertenecer al grupo 5A de la tabla periódica. Esa es la nomenclatura antigua, 5, pero si ustedes se fijan, sumen ahora todo, del 4 para allá. 2 más 10 son 12, más 3 son 15. Tablas atómicas, tablas periódicas actuales, se van a fijar que aparece del 1 al 18 desde los grupos. ¿Se fijan bien? Entonces, van a ver que el arsénico cae en el grupo de izquierda a derecha en el 15º grupo. Fíjense bien los que tengan tabla nueva que digan del 1 al 18. ¿No entienden que todo eso coincide? ¿Se fijan bien? Ya. Veamos el último nivel ahora. ¿Qué es el último nivel? Corresponde al número de nivel más alto que se escribe en una configuración electrónica. El último nivel indica el período al que pertenece el elemento en la tabla. Período en la fila, ¿cierto? Horizontal. En los casos que hemos analizado, el flúor, 1SO2, 2SO2, P5, el último nivel, el número de nivel más alto es 2. Último nivel, 2SO2, P5. El flúor pertenece entonces al segundo periodo de la tabla. ¿Se fijan? Ustedes ven, en el segundo periodo, en la segunda fila está el flúor. Por su parte el azufre, escribo su configuración, el nivel más alto es 3. ¿Ven? Por tanto, el azufre pertenece al tercer periodo o tercera fila de la tabla. Pues les llamaba la atención lo siguiente. El arsénico, fíjense bien. 1C2, el número de nivel más alto es el 4. 4. Por tanto, el arsénico pertenece al cuarto nivel o cuarto periodo, quiero decir, cuarta fila de la tabla. Entonces, tienen que ir mirando la tabla, por si acaso la tienen a mano o buscan la tablita del teléfono, para que se vayan dando cuenta. Y ahora, lo que les pudo haber llamado la atención, generalmente la capa de valencia coincide con el último nivel, pero hay excepciones. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, en el arsénico, ¿no es cierto?, la capa de valencia 4CO4P3 coincide con el último nivel. Acá en el azufre también. La capa de valencia 3S2, 3P4 coincide con el último nivel. En el flúor, capa de valencia coincide con el último nivel. Pero no siempre es así. Un ejemplo, el titanio. El titanio, ¿no es cierto?, tiene 22 electrones. Escribo la configuración. 1S2, 4, 10, 12, 18, 20
Capa de valencia, del número de nivel más alto para atrás. Me quedan 2 y 2, 4 electrones de valencia. Tabla antigua, el titanio es del grupo 4. Incluso tabla nueva también en el grupo 4. Si ustedes se fijan. Pero su último nivel, el nivel más alto. Ah, el 4S2 nomás, ¿ven? 4S2 es el último nivel. Por tanto, el titanio es del período 4 o fila número 4 en la tabla periódica. No coincide capa con último nivel. ¿De acuerdo? Así las cosas, el titanio pertenece al grupo 4B de la tabla y al período 4 por su nivel más alto. ¿Por qué es del grupo 4? Porque tiene 4 electrones de valencia. Otro ejemplo, tecnecio, que tiene un Z43, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 43. Capa de valencia, número de nivel más alto, el 5 para atrás. 5S2, 4S5. Esa es mi capa de valencia. Tengo 2 más 5, 7 electrones de valencia. Como tengo 7 electrones de valencia, mi tecnecio es del grupo 7 de la tabla periódica. Fíjense bien. Pero el último nivel, el número de nivel más alto es 5. ¿Ven? Tampoco coincide capa con último nivel. Como el último nivel es 5, su nivel más alto es 5, por tanto el tecnecio pertenece al quinto periodo de la tabla periódica. ¿Alguna pregunta? Profesor, Dirija. entonces eso se llama capa de valencia y el electrón también le cambia el nombre, como por ejemplo electrón de valencia o queda igual como electrón. Los electrones de capa de valencia son todos los electrones de valencia, ¿ya? Y hay uno, y dentro de los electrones de valencia, uno se llama electrón diferencial. Y vamos a ver por qué se llama diferencial. Aquí está el nombre, vean bien. ¿Cuál es el electrón diferencial? Es el último electrón que se escribe en la configuración. Si consideramos los elementos analizados anteriormente, el flúor, tengo 9 electrones, ¿cierto? Lo que puedo decir yo, que el noveno electrón del flúor es el diferencial, el número 9, pero ¿dónde está el 9? Pues ven que no es tan fácil hacerlo así, mirándolo así, está en P, pero ¿en cuál? Está en PX, en PY, en PZ. Ah, ¿cómo lo veo? Ah, con la regla de Hooke, miren bien. El electrón diferencial es el número 9 para el flúor. Se puede identificar con la regla de Hooke. Electrón 1, 2, electrón 3, 4, electrón 5, electrón 6, electrón 7, electrón 8, y aquí está el 9, está en PI. Ese es mi diferencial. Está en 2 PI, el rojito, que está para abajo, ese es el diferencial. El azufre, 2, 4, 10, 12, 16. ¿Ven? Tengo electrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. Ese es mi electrón diferencial, que está en 3px, pero para abajo. Ese es mi diferencial. El arsónico, por su parte, ven, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, electrón 30, el 31, el 32 y el 33 está en 4pz específicamente. Allí está mi diferencial. Y el titanio, ven, el número 22, hasta que tengo 20, el 21, el 22 está en el segundo de los D de izquierda a derecha, por decirlo de alguna forma. Y el tecnecio, ¿no es cierto?, que termina en 4D5, ¿no es cierto?, hasta aquí tengo 38, 29, 40, 41, 42, 43. Ese es mi diferencial. ¿Y por qué diferencial? Tiene que ver una cuestión muy simple, que la próxima clase vamos a ver los números cuánticos. Los números cuánticos me describen la energía de los electrones. Y fíjense, si yo tomo el elemento anterior al tecnecio, el elemento anterior al tecnecio, ¿cuál es? ¿Se lo tienen por ahí? El molibdeno, tiene 42, ¿no es cierto? Hasta aquí llegaría la configuración del molibdeno aproximadamente, ¿cierto? Hasta ahí. Entonces, todos estos electrones, los 42 electrones del molibdeno, con los 42 primeros electrones del tecnecio, son energéticamente iguales. ¿Entienden? El electrón 2 del molibdeno con el electrón 2 del tecnecio energéticamente son iguales. El único distinto del último, el diferencial, ese hace la diferencia entre los electrones del molibdeno
y los electrones del tecnecio, o entre los electrones del tecnecio y los electrones del rutenio que viene después. Ese hace la diferencia, porque energéticamente algo lo hace distinto. Y eso de la energía de los electrones, que habló Heisenberg, que solo se puede conocer su energía, la determinan los números cuánticos. Eso es lo que tenemos que aprender. Para eso hacer la próxima clase. Parte de la próxima clase. Ya. Ahora, ¿qué es lo que es esto de los grupos A y los grupos B? Es como una cuestión antigua que todavía está. Pero veamos. Si consideramos la nomenclatura antigua de los grupos de la tabla periódica, tenemos grupos A, representativos, y grupos B, de transición. Veamos de qué se trata este cuento. Los elementos representativos de los grupos A, por ejemplo el 1A de los alcalinos, el 7A de los halógenos, ¿cierto? Son aquellos representativos física y químicamente de todo su grupo. Por ejemplo, el cloro, que es del grupo 7A, es representativo. ¿Por qué? Porque él representa a su familia o representa a su grupo. Porque las similares propiedades que tiene son iguales a las que tiene todos sus hermanos, el bromo, el yodo, ¿no es cierto?, el flúor. ¿Correcto? Entonces, por eso son representativos. Si yo, por ejemplo, pensara en el sodio es representativo del grupo 1A de la tabla, porque él representa física y químicamente al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio, al francio. ¿Entienden? Por esa razón se llaman representativos y son de un grupo A. 5A, porque tiene 5 electrones de valencia, y A porque es representativo. O 8B, por ejemplo, 1B, porque tiene un electrón de valencia y es de transición. ¿Qué son los de transición? Son los grupos B. Si ustedes se fijan, se van ubicando al medio de la tabla más o menos. Los elementos de transición son aquellos cuyas propiedades van cambiando, van en transición de izquierda a derecha en la tabla periódica. Por ejemplo, la electronegatividad va aumentando de izquierda a derecha en la tabla periódica. Así como de manera similar, de izquierda a derecha se van perdiendo las propiedades de los metales y van apareciendo las propiedades de los no metales. Porque si ustedes se fijan en la tabla, ya en la actualidad se habla de metal y no metal. Los metales se ubican a la izquierda y hacia la derecha se van perdiendo las propiedades metálicas y van apareciendo las propiedades no metálicas. Por tanto, el flúor, el fósforo, el carbono, el azufre están para la derecha. Ustedes se fijan. Ya está medio añejo el cuento de hablar de metaloide, de débilmente metálico, todo ese tipo de cosas, o de anfótero. ¿Ya? Ahora, es un elemento representativo. ¿Cómo sabemos a partir de la configuración? Fíjense bien. ¿Cómo voy a saber si es de un grupo A o grupo B? Lo miro en la tabla. Ah, bueno, el flúor es del grupo A, entonces es representativo, digo yo, porque es del grupo 7A. Ah, no, el cobre es del grupo 1B, por tanto es de transición, me dirían ustedes. Sí, pues yo sé que está ahí, está. ¿Pero por qué? Interpretémoslo a partir de la configuración, muy fácil. Es de un grupo A, o representativo, cuyo electrón diferencial está en su nivel S o P. El cloro, ven, su diferencial está aquí. Está en su nivel P, por tanto es de un grupo A representativo. ¿De acuerdo? Como su capa de valencia 3s2-3p5 tiene 7 electrones de valencia, por tanto es del grupo 7 y es del grupo 7A porque su diferencial está en P. ¿Ven? 7 por 7 electrones de valencia y A porque su diferencial está en su nivel P. ¿Se fijan bien? En cambio el vanadio es de un grupo B de transición. ¿Por qué? Si llego a la configuración, su diferencial está en D, pues, ¿no es cierto? No está en P ni está en S, está en D. Ahí está su diferencial. Por tanto, es de un grupo 5 porque tiene 2 más 3, 5 electrones, ¿cierto? Y B porque su diferencial está en subnivel D. ¿Correcto? Entonces, si por ejemplo viéramos acá arriba, a ver, veamos por ejemplo uno de los anteriores. El tecnecio. Lo mismo, ¿ven? El tecnecio sería capa de valencia 2 más 5, 7, de un grupo 7, D. ¿Y por qué D? Porque su diferencial está en D.
que están en lo mismo. Por ejemplo, el arsénico. El arsénico, ¿no es cierto? Su capa de valencia, 4C2, 4P3. Tengo 2 más 3, 5 electrones, grupo 5, y su diferencial, el P, está en P, por tanto es 5A. ¿Se dan cuenta? El azufre, capa de valencia, 2, 4, 6. 6 electrones de valencia, grupo 6. Su diferencial está en P, 6A. El flúor, 2 más 5 son 7 electrones de valencia, grupo 7, A. ¿Por qué A? Porque su diferencial está en P. Así de fácil es el cuento, no es tan complejo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, muchas gracias. ¿Está bien? Ya. Ahora entonces, para que seamos bien congruentes con la historia, para que no se me enojen, vamos a dejar 10 minutos más y de ahí retomamos, ¿no es cierto? Desde las 11 hasta las 11:30. ¿Les parece? Para que terminemos hoy día. Díganme que sí. Sí, Vale, 10 profe, minutos de relax, 10 de relax y a las 11 de vuelta. ya.